Damos inicio a la propuesta de examen final de tomografía axial computada. Nuestro grupo es el número 5 y está integrado por Macarena Quireilis, Verónica Rosana Leone, María Emilia López y Carla Jaque, quien les habla. Comenzamos con una introducción a lo que es la tomografía computada. Decimos que es una técnica diagnóstica por imágenes que va a utilizar rayos X y un procesamiento computarizado para crear imágenes detalladas de cortes transversales del cuerpo. Permite visualizar órganos, huesos y vasos sanguíneos con una gran precisión. Cuando hablamos de la importancia del conocimiento técnico y de la seguridad, decimos que es fundamental comprender los aspectos del equipo y el protocolo para garantizar la seguridad del paciente y la calidad diagnóstica del estudio que estamos realizando. Esto va a incluir la correcta preparación del paciente, acorde al estudio que se le va a realizar, ya que para cada estudio hay un protocolo asignado. En esta diapo podemos observar todas las generaciones de los tomógrafos, desde el primero hasta el que utilizamos hoy en la actualidad. Se detallan características como el año aproximado en el que fue fabricado, la fuente de radiación que utilizan, los detectores, el tipo de movimiento, el tiempo de adquisición por corte, características principales acorde al equipo y las limitaciones de los mismos. La evolución de la tomografía computada la podemos entender en tres grandes saltos. Del inicio a la precisión, las primeras generaciones de la primera a la cuarta marcaron el acceso inicial al diagnóstico por imagen. Se pasó de escaneos lentos y limitados a cortes más precisos y rápidos, mejorando la calidad sin ampliar todas las aplicaciones clínicas que se fueron desarrollando a lo largo de los años. Cuando hablamos del tiempo al volumen, decimos que con la llegada de la TC helicoidal y multicorte, la gran diferencia fue la velocidad y cobertura corporal. Se lograron estudios tridimensionales, dinámicos y vasculares en pocos segundos. Cuando hablamos de la imagen al análisis funcional, decimos que las generaciones actuales integran tecnologías con inteligencia artificial, energía dual y a logaritmos espectrales, permitiendo menor dosis, mejor contraste y estudios funcionales en tiempo real. De las diferencias más importantes a destacar, hablamos del tiempo de escaneo, que se pasó de minutos cortos a segundos por todo el cuerpo, la calidad de la imagen de una baja resolución a una alta, aplicaciones clínicas de cráneo exclusivamente de cuerpo entero, estudios cardíacos funcionales y pediátricos y de seguridad con una mayor precisión, mejorando la dosis de radiación que le favorece al paciente. Hola, soy Verónica Rosana Leone y les voy a hablar de cómo funciona el tomógrafo de una manera sencilla. Tenemos dos puntos fundamentales para definir cómo funciona un tomógrafo. Uno, que trabaja con radiación ionizante, al igual que las placas convencionales, de una manera más inteligente. Y dos, que la imagen se forma con la información obtenida de esos rayos pasantes y los rayos absorbidos. Desde el tomógrafo se emiten rayos X que atraviesan el cuerpo del paciente y del otro lado del paciente, frente al tubo, encontramos los sensores, el ojo electrónico del equipo, que son los detectores. Los detectores y el tomógrafo giran alrededor del paciente, adquiriendo múltiples proyecciones desde los diferentes ángulos. Los detectores se encargan de convertir esa información que obtuvieron de esos rayos pasantes en señales eléctricas pequeñas y de ahí van a una computadora donde ésta procesa esa información mediante algoritmos matemáticos complejos para reconstruir imágenes transversales, múltiples cortes. Y a través de esos múltiples cortes se pueden formar cortes coronales, cortes sagitales, reconstrucciones 2D, reconstrucciones 3D. Los rayos X al atravesar el paciente se encuentran con los distintos tejidos y son estos los que van a dar el color a la imagen. Los huesos frenan mucho los rayos X, el aire no frena casi nada, la grasa frena un poco y los músculos frenan un poco más. Y es de ahí donde vamos a encontrar los colores de un blanco brillante a un negro. Muchas gracias. Bueno, en esta diapositiva podemos ver una imagen gráfica de un tomógrafo con un paciente acostado, donde se puede ver las distintas partes del tomógrafo, donde también se puede ver el barrido continuo en forma de espiral en el dibujito a la izquierda, abajo las múltiples imágenes axiales, la imagen de la reconstrucción tomográfica, la camilla, el paciente y las distintas partes del tomógrafo. El gantry, que es el anillo gigante, la parte visible del tomógrafo, vamos a encontrar lo más importante, el tubo de rayos X, frente al tubo de rayos X vamos a encontrar los detectores, vamos a encontrar los colimadores. Bueno, es una representación gráfica de lo hablado hasta ahora. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. En esta diapositiva podemos ver los elementos físicos y la funcionalidad de los mismos.
El tubo de rayos X, que es el que genera el haz desde múltiples ángulos, ¿sí? Bueno, el generador que no está anotado acá, pero es el que emite la altísima tensión para que los rayos X puedan ser generados. Los colimadores, que son endijas que moldean el haz de rayo X y también reducen la radiación dispersa, que no aporta nada, solo afecta dosis. La camilla que mueve al paciente, se puede ver que está fuera del gantry, la que va a pasar por dentro del gantry, donde el paciente se va a acostar durante la toma del estudio. Los detectores, que son esos sensores que capturan los rayos X atenuados. El DAS es la digitalización de la señal de los detectores. El gantry, como dijimos, es la que contiene todos los elementos más importantes, que también contiene la parte mecánica que hace girar al tubo y a los detectores en conjunto. Y la computadora que procesa las señales y crea la imagen. Bueno, mi nombre es María Emilia López, soy del grupo 5. Yo voy a hablar de qué es un carro de paro. Un carro de paro es un carro móvil que contiene todos los elementos necesarios para intervenir en emergencias médicas críticas, como ser paro cardiorrespiratorios, reacciones adversas a contrastes, crisis convulsivas, entre otros. Este carro debe estar siempre disponible, organizado, controlado y funcional. Su ubicación debe estar accesible en la sala o muy cerca de ella. Su mantenimiento debe constar de revisiones diarias por personal autorizado, un checklist visible y actualizado y una reposición inmediata de materiales utilizados. En la siguiente diapositiva se puede observar el contenido clasificado del carro de paro. Lo dividimos en categorías y elementos indispensables. En el mercado argentino encontramos dos tipos de contrastes para tomografía computada, que son los iodados y los varitados. Los medios de contraste iodados son los que más se utilizan y se van a clasificar según su osmolaridad y según su estructura iónica. Según su osmolaridad tenemos alta, baja o isosmolar, y su estructura iónica se divide en iónicos y en no iónicos. Dentro de este grupo encontramos diversas marcas y presentaciones comerciales. Estos son algunos ejemplos que se incluyen en el mercado argentino. Como se puede observar, la gran mayoría de los contrastes presentan baja osmolaridad y son no iónicos. ¿Por qué se prefieren los contrastes no iónicos y de baja osmolaridad? Porque presentan menor riesgo de reacciones alérgicas o adversas, menor dolor o malestar al inyectarse y tienen mejor tolerancia en pacientes sensibles. En comparación con los iónicos de alta osmolaridad, a pesar de que son mucho más baratos, no se utilizan mucho porque tienen mayor toxicidad y presentan más efectos adversos. Después tenemos los medios contraste varitados, que estos se utilizan principalmente para estudios del tracto gastrointestinal, ya sea por vía oral o rectal. El sulfato de bario es el componente principal de este medio de contraste. Los medios de contraste, su selección fundamentada y uso en pediatría. A la hora de elegir un contraste, vamos a tener en cuenta su baja o isosmolaridad, ya que nos va a generar menor toxicidad renal, que sean no iónicos, porque generan menos reacciones adversas, y su amplio uso clínico y buena disponibilidad. En cuanto al uso en pediatría, se va a tener en cuenta que sea de baja o isosmolaridad, que la dosis sea ajustada según el peso corporal del paciente, un monitoreo constante de signos vitales y el consentimiento informado claro con lenguaje accesible para los padres. En esta oportunidad voy a hablar de qué es un consentimiento informado. Un consentimiento informado es un proceso mediante el cual el paciente va a recibir información clara, completa y comprensible sobre un procedimiento médico o diagnóstico que se vaya a realizar, incluyendo sus objetivos, beneficios, riesgos, posibles complicaciones y alternativas. Luego de comprender dicha información, el paciente firma un documento en el que acepta voluntariamente la realización del estudio o tratamiento. ¿En qué casos se utilizan los consentimientos informados?
Se va a utilizar siempre que un procedimiento implique algún tipo de intervención que conlleve riesgos, como ser la administración de medicamentos, medio de contrastes, procedimientos invasivos o cuando el paciente debe tomar una decisión informada sobre su atención médica. Nuestro grupo eligió un caso de un paciente con dolor abdominal agudo que ingresa a la sala de emergencias con dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho. El médico sospecha apendicitis aguda, por ende manda a solicitar una tomografía con contraste. Se solicita tomografía con contraste porque se visualiza bien la vascularización, el parénquima y se puede diagnosticar si hay algún absceso, si hay alguna obstrucción o si hay una perforación del apéndice. Por ende, cuando vamos a realizar las imágenes y haberle hecho todo el cuestionario previo que habían comentado mis compañeras anteriormente, la firma del consentimiento informado, se realizan imágenes desde la cúpula diafragmática hacia la sínfisis pubiana, se le realiza un scan view en frente y en perfil y se programa la toma de imágenes cortes finos y se realiza en la fase porta, porque se visualiza mejor los órganos, la vascularización y el parénquima. Hablando del cuestionario, decimos que es una serie de preguntas que se realizan al paciente acorde al estudio que se va a realizar, ya que cada estudio tiene un protocolo y ese protocolo tiene preguntas precisas. En nuestro caso, con la TC abdominal, las preguntas que se le realizaron al paciente fueron algunas como estas. Si presenta actualmente dolor abdominal, si el dolor es irradiante, si es alérgico a algún medicamento o sustancia, si toma alguna medicación de forma habitual, si tiene alguna enfermedad renal diagnosticada y si se encuentra en ayunas. Todas estas preguntas son tildadas con sí o con no. Luego se la entrega al licenciado técnico y él, acorde a lo que responde el paciente, va a evaluar si el estudio se puede realizar o no. Hablando del cuestionario, decimos que es una serie de preguntas que se realizan al paciente acorde al estudio que se va a realizar, ya que cada estudio tiene un protocolo y ese protocolo tiene preguntas precisas. En nuestro caso, con la TC abdominal, las preguntas que se le realizaron al paciente fueron algunas como estas. Si presenta actualmente dolor abdominal, si el dolor es irradiante, si es alérgico a algún medicamento o sustancia, si toma algún... Hola, les vuelvo a hablar acá Verónica Leone. Yo voy a hablar del rol del licenciado en bioimágenes en la recepción del paciente del caso elegido. Vamos a hablar sobre la importancia del licenciado, que es fundamental en la recepción de un paciente de urgencia, en este caso como la de Juan, que es un paciente que le piden un ataque abdominal con contraste por una sospecha de apendicitis. Bueno, desde el primer momento y del primer contacto con el paciente, nuestro objetivo es generar confianza y ofrecer contención emocional. Tenemos que verificar los datos del paciente, en este caso los datos de Juan, que estén correctos, verificar la orden que diga TAC abdominal con contraste, que en este caso va a tener que firmar el consentimiento informado que ya lo explicó mi compañera. Vamos a evaluar rápido al paciente con los antecedentes de la alergia, la función renal, la medicación, ¿sí? Va a ser una entrevista rápida, que esto seguramente lo va a hacer el médico. Y tenemos que explicar el procedimiento al paciente, ¿sí? Contarle rápidamente qué procedimiento vamos a hacer y qué sensaciones puede llegar a sentir con el contraste, ¿sí? Asegurarnos que el acceso venoso funcione bien. Hoy en día esto ya se encargan las personas, los profesionales dedicados a eso, que son los enfermeros o los médicos. Pero bueno, como técnico radiólogo y licenciado en bioimágenes, uno también puede aportar. Bueno, tenemos que tener en cuenta la parte de seguridad radiológica, ¿sí? Hacerle sacar todas las cosas metálicas, ofrecerle una bata
que el paciente se quede con la ropa interior y con una bata, para que no haya nada que interfiera en la imagen, ¿sí? Y en la parte técnica tenemos que configurar los parámetros, ¿sí? Usando el principio ALARA, mínima dosis, máxima calidad, supervisar continuamente en el momento de la inyección de contraste, ¿sí? Estar monitoreando al paciente, hablarle también para contenerlo. Y sabemos que si generamos confianza, la contención emocional desde el primer contacto, el paciente va a colaborar de otra manera. Nuestra labor se trata de un equilibrio entre la precisión técnica, la seguridad del paciente y una comunicación humana y comprensiva. Como licenciados debemos mantener la seguridad del paciente, mantener la calidad diagnóstica de la imagen y la protección del personal de salud. Ante situaciones especiales debemos tener diferentes estrategias de abordajes al momento de realizar una tomografía. Cuando tenemos un paciente en estado crítico, nuestro rol es importante, ya que debemos tener una monitorización del paciente constantemente, debemos tener movimientos premeditados, ya que el paciente va a venir con bombas, va a venir con soportes vitales. Debemos tener en cuenta la localización de todos estos objetos que vienen con el paciente para que no nos interfiera al momento de realizar la imagen. En el caso de un paciente de aislamiento de contacto debemos tener en cuenta que todo el personal debe utilizar elementos de protección, gafas, camisolines, manoplas, debemos usar cofias, debemos usar barbijo, todo lo que se utilice al momento de finalizar el estudio se va a descartar. Debemos tener una limpieza profunda luego del procedimiento. Mayormente estos procedimientos se dejan para el final del día, después que la sala tenga la limpieza y la desinfección adecuada, para poder evitar la propagación de la infección. También tenemos que minimizar los tiempos de exposición y el personal que esté expuesto. Por otro lado, cuando tenemos un paciente con discapacidad o disminución física, debemos tener una comunicación con el paciente, que el paciente nos comunique sus limitaciones, así podremos ayudarlo. Debemos darle accesibilidad al momento que suba a la camilla, brindarle el soporte necesario y en tal caso sí podemos contar con el camillero para que nos ayude en la movilización de la persona, nos sería de vital importancia. En el caso de que tengamos un paciente con salud mental inestable, debemos tener una comunicación clara, sencilla, empática, debemos tener una explicación de todos los procesos que vamos a realizarle. El paciente debe estar tranquilo, debemos calmar su ansiedad y en el caso de que el médico así lo disponga, se podría realizar el estudio mediante una sedación.